¿Qué tal con su plataforma? ¿Cómo están con las actividades? Estuvimos con la Semana Santa y nuestra plataforma en mantenimiento. Hoy justamente de educación a distancia enviaron un memo pidiendo disculpas, ¿verdad? Y quiero hacer extensivo también a ustedes porque se está actualizando nuestra plataforma y es por eso se hizo un ajuste a una nueva versión y por eso estamos un poco lentos y todo eso, porque se está modificando todito. ¿Está bien? Sí, Bueno, profe, sí, sí. entonces iniciamos nosotros ya nuestra clase. Hoy vamos a estar hablando sobre negociación internacional, ¿verdad? Hay unos puntos que quería compartir con ustedes, realmente las negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ¿verdad? Pero antes de eso, a ver, Félix, ¿qué vos entendés como negociación internacional? Te escucho, Félix. Yo no te escucho nada. No sé si tenés problema con tu micrófono, Félix. Y ahí, profe, Ahora sí. bueno, para mí, profesora, los acuerdos internacionales se refieren principalmente a los acuerdos que existen entre los diferentes países para poder realizar negocios entre ellos y considerando la situación de cada país, por ejemplo, el caso nuestro, su imposibilidad de salida al mar para tener ciertos beneficios en algunas cosas. Y bueno, eh, eso a grandes rasgos lo que yo considero que es una negociación internacional. Perfecto, Feli, muy bien el concepto. Nosotros tenemos que partir de la base que desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Las personas tuvieron la necesidad de comunicarse con otros para que sus otras necesidades personales, ¿verdad? Puedan ser satisfechas a través del comercio, ¿verdad? Entonces, eso a su vez precisaba de acordar precio, lugar, ¿verdad? Desde que hombre en la época de los cananeos, los comerciantes se destacaron, ¿verdad? En las negociaciones internacionales. Ahora nomás está un poquitito más pulido, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de esas negociaciones, ¿verdad? Se tenían que establecer ciertos compromisos, ¿verdad? Mantener la mercadencía, ¿verdad? En el mejor estado posible, recoger del lugar de origen, llevarlos a destino, cubrir el costo de transporte, los beneficios que sean bienvenidos, ¿verdad? Y es así como se imponían también en los lugares, ¿verdad? Leyes, ¿verdad? Entonces el comercio se caracterizaba por ser a partir de negociaciones y se iba complicando un poquitito según la cultura, la ideología, las creencias religiosas, según los ritos particulares, ¿verdad? Según los intereses de los comerciantes. Entonces, como consecuencia de la evolución política, gubernamental en el mundo, las negociaciones evolucionaron y se volvieron más complejas. Y así es como se le da relevancia a las variables que promueven la compatibilidad hoy en día, la integración de las sociedades aparentemente diferentes, ¿verdad? Entonces, toda organización, toda negociación, cuando nosotros hablamos de un proceso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nosotros en la clase anterior ya hemos hablado sobre negociación, ¿verdad? Y vimos que era un proceso, había un input, había un output, y lo que teníamos que lograr era satisfacer justamente esas necesidades de ambas partes, porque ambas partes, cuando hablamos de una negociación, quieren ganar,
¿Se acuerdan que hablamos que desde el momento que hablamos de negociación tiene que haber sí o sí una intención de acuerdo? Yo no puedo querer negociar algo y me pongo ahí súper drástica, súper radical y no quiero ceder nada, ¿verdad? Entonces, la negociación, vamos a partir de la base que es un proceso de comunicación entre dos partes. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a un acuerdo a partir de necesidades, a partir de planteamientos diferentes, ¿verdad? Y así es como decimos que la negociación es el camino que va desde necesidades diferentes en contextos diferentes hasta una satisfacción conjunta e integral. Pero ¿cómo? A través de un acuerdo. ¿Y qué lleva un acuerdo? Compromiso y beneficio, ¿verdad? Si nosotros ahora hacemos un acuerdo, si llegamos a un acuerdo sobre un tema, ese acuerdo implica un compromiso, ¿verdad? Profe, vamos a hacer esto. Si yo les digo que sí, significa que yo me comprometo, ¿verdad? Y si ustedes me dicen que sí, significa que hay un compromiso. Y eso también lo vamos a llevar al marco internacional, ¿verdad? Entonces, podemos decir que las negociaciones son internacionales cuando provienen de diferentes países, ¿verdad? Entonces, las negociaciones y los negociadores pueden tener características similares, pueden hablar el mismo idioma o no, ¿verdad? Pero no se dejan en lado las necesidades particulares de cada empresa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se negocia? Aunque todos los aspectos de una negociación siempre son relevantes, ¿verdad? Porque parecería tonto cuando yo les digo, quiero vender y bueno, yo quiero comprar. Ok, parecería que estamos de acuerdo, pero espera un ratito, ¿a qué precio? ¿A qué calidad? ¿Qué manera? ¿Contado o crédito? ¿De qué forma? ¿Y cómo me vas a traer? ¿Y cómo te voy a llevar? ¿Y quién se hace responsable? ¿Y hay un seguro? ¿Y en dónde me vas a dejar? ¿Y quién va a bajar? ¿Verdad? Todo eso está en el medio entre quiero y te envío, ¿ok? Entonces, cuando uno va a negociar, tiene que llegar a un acuerdo. Cuando hablamos de una compra-venta, por ejemplo, de un producto, hay que llegar a acuerdo de la gama del producto, qué calidad, qué cantidad, qué precio, qué condición de entrega, qué plazo de entrega. Y luego también hablamos un poquito más macro, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el área geográfica, vamos a tener exclusividad o no, qué precio, me vas a dar un descuento, cuáles son los derechos de la propiedad industrial, hay un intercambio de información, qué pactos hay de no competencia, cuáles son las causas de extinción de contrato, ¿verdad? Todo eso tenemos que hablar porque es famoso. Ustedes saben luego que en la letrita está la trampa, ¿verdad? Siempre hay una letrita ahí. Entonces, las negociaciones se pueden clasificar en competitivas e integradoras, existiendo varias diferencias entre ellas, como las posturas, el aventajamiento, las propuestas, los acuerdos. Cuando nosotros decimos que una negociación es competitiva, a ver, te quiero escuchar un poquito, Liliana. A ver, Liliana. Profesor Daniel. Buenas, buenas. Sí, profe. ¿Cuándo una negociación es competitiva, profesor? Parece que no te escucho. ¿Alguien que quiera compartir? No sé si el profesor Daniel tiene problema con su audio. Ahora me escucha, profe. Ahora te escucho, va y viene la señal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y una negociación es competitiva cuando
Creo que no sé, una de las partes pretende lograr un mayor beneficio que el otro, pues, más o menos así, ¿verdad? Exactamente. Así mismo es, profesor, ¿verdad? Gracias. Las negociaciones competitivas, ahí los negociantes siempre tienen la intención de ganar a toda costa, ¿verdad? Sacar la mayor ventaja y beneficio, pero sin importarle la necesidad de la contraparte, ¿verdad? Entonces, la idea es presionar hasta que solo una de las propuestas sea aceptada como única opción para no desaparecer del mercado. ¿Se acuerdan que vimos en la materia anterior que había tres maneras de negociar, ¿verdad? Uno era el ganar-ganar, el perder-perder y el ganar-perder. ¿Cuándo era? Voy a refrescar un poquitito ese tema porque va de la mano. El ganar-perder, el perder-perder es cuando yo no cedo y el otro no cede. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos nomás los dos y no se lleva a cabo la negociación. El ganar-perder es yo gano a costilla de que el otro pierda, ¿verdad? Y el ganar-ganar, esa es la realmente, así deberían ser las negociaciones, ¿verdad? Que yo salga contento y el otro también pueda salir satisfecho, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de negociaciones competitivas, nosotros aquí hablamos de posiciones iniciales extremas, de una autoridad limitada, de un empleo de tácticas emocionales, de mezquinidad en las concesiones, de ignorancia de fechas límite, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que procurar realizar negociaciones integradoras, ¿verdad? ¿Cómo son las negociaciones integradoras? Las partes negociantes deben sentir que han ganado, ¿verdad? Sin que uno se quede con muchas más ventajas que el otro. Entonces, ¿qué características tiene esta negociación integradora a nivel internacional? Primero, se logra una confianza mutua, una honestidad, ¿verdad? Se logra un compromiso de la contraparte y se controla al adversario, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros queremos llegar. A medida que fue, como dije al principio, a medida que va evolucionando, ¿verdad? La negociación internacional, ¿qué pasaba? Imagínense que ustedes ahora, su jefe, mañana le diga, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una importación. Podemos importar de Shanghái, como podemos importar de Pakistán y podemos importar de Tanganyika. Llama a los proveedores de esos tres lugares y ve en cuál tenemos más ventaja. Hello, ¿verdad? Se imagina, no hablamos ninguno de su idioma, no manejamos ninguna de sus monedas, no le conocemos a nadie ahí, no sabemos ni si son estafadores, si qué es lo que son, ¿verdad? Porque hoy en día, antes las negociaciones, uno viajaba hasta aquel país para cerrar tratos y hacer contratos, heredia. Ahora es todo a un clic, ¿verdad? Hacemos una sesión de Zoom, nos ponemos de acuerdo y yo no sé quién realmente está del otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Para resguardarle a ambas partes, está lo que se denomina la Cámara de Comercio Internacional. Nosotros tenemos que partir de esa base, ¿verdad? Está la Cámara de Comercio Internacional y los países deben procurar ser miembros de la Cámara de Comercio. Entonces, así se encuentran realmente beneficiados, se encuentran custodiados, se encuentran amparados también. ¿Está bien? Entonces, en la medida que va evolucionando la negociación internacional, tenemos organismos que están al servicio de ambas partes. Y hubo una evolución. Ahora vamos a estudiar qué era el GATT y qué era la OMC, por ejemplo, ¿verdad? Le tenemos al GATT en un principio, ¿verdad? ¿Cuáles son sus antecedentes? Un ratito. En la conferencia de Bretton Woods en 1944 surgieron el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, ¿verdad? Se sentaron las bases para la creación de una organización que pueda regular a materia estrictamente comercial en cuanto al intercambio de los bienes y servicios. Esta organización que crearon se llamaba la OIC, que se encargaba de supervisar las disposiciones, ¿verdad? En 1946, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas convoca a una conferencia internacional sobre comercio, sobre empleo y la Carta de La Habana para la Organización Internacional del Comercio con 106 artículos y 16 anexos, ¿verdad? ¿Qué pasó luego? Paralelamente, ¿verdad?, a esa carta, en 1947 se lleva a cabo una negociación arancelaria multilateral. En 7 meses, 23 países disminuyen sus aranceles sobre un volumen internacional que representó la mitad del comercio. Y esta parte de la carta toma el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y esto fue firmado por estos mismos países el 30 de octubre de ese año. Entró en vigor el 1 de enero del 48. Entonces, el GATT, que es el General Agreement of Tariff and Trade, emerge como único instrumento de regulación de los intercambios mundiales. Ahí hay una palabra clave, mis queridos alumnos. Único instrumento de regulación. Entonces, ¿qué filosofía tiene? Se inclina a propiciar intercambios sin trabas. Porque, ¿qué pasaba antes de este acuerdo? Antes de 1947, ¿verdad? Vos llegaba a un acuerdo de palabra y eso ya no existe más, ¿verdad? La palabra ya no existe. Vos enviabas, bueno, si yo en este momento acá nomás estamos, somos profe y alumnos. Si usted me dice, profe, mándame un 50.000, yo no te iba a mandar, yo no sé si vamos a devolver, no le conozco a ni uno de ustedes. Y si yo le digo a ustedes, prestamos un 50.000, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hoy en día la palabra lleva el viento. Yo no te voy a mandar mi mercadería sin conocer, ni entre parientes, ya no se hace eso. ¿Qué va a hacer entre países, verdad? Entonces, el GATT surge como único instrumento de regulación de intercambio. Bajo dicho parámetro, el GATT inicia sus actividades en el 48 y aquí le resalta entre sus partes contratantes a la UEA, a Japón, a la Comunidad Europea, a Cuba, Chile, Uruguay, Australia, India, Yugoslavia. Definimos entonces que es un instrumento internacional encargado de promover los intercambios de restricciones, el GATT, ¿verdad? La reducción de aranceles aduaneros y la aplicación general y obligatoria de la cláusula que pueda favorecerle a ambas naciones. ¿Qué también se establece en el GATT? Los derechos y las obligaciones de las partes. Cuando hablamos de negociación internacional, aquí hablamos que se suspende todo tipo de discriminación, hablamos de una estabilidad de las concesiones arancelarias, hablamos de una eliminación de restricciones cuantitativas, hablamos de la supresión de las demás formas de protección y de la solución de controversias, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios fundamentales del GATT? Primero, el GATT habla de la no discriminación, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día eso es, número 1, el trato de la nación más favorecida y del trato nacional. Punto B, la reciprocidad, ¿verdad? C, la igualdad de los estados y D, la reducción y eliminación de los aranceles. Hay un foro de negociaciones que orienta las políticas comerciales de las partes contratantes. Entonces, ¿qué contiene este acuerdo del GATT? Primero, en la parte 1 hay una cláusula que habla sobre el trato nacional y el trato de la nación más favorecida. En la parte 2 hay una sección sustantiva, están las disposiciones obligatorias por las partes contratantes referentes a una forma de regular el comercio internacional. En la parte 3 hay preceptos adjetivos del acuerdo referente a los procedimientos de admisión de las partes interesadas. En la parte 4 hay principios que las partes contratantes reconocen a estos países en desarrollo, ¿verdad? Y aquí continúa las negociaciones.
Dijimos que empezaba en el 47, el 1 de enero del 48 en Ginebra. Acá le tenemos. Primero tenemos en Torquay 1950-1955. Luego tenemos en Ginebra 1955-56. En Dijon 1960-61. Ginebra 47 y en Annecy 1947-1949. ¿Está bien? Continúa aquí. 64 al 67 Kennedy, en Tokio del 73 al 79, Uruguay del 86 al 94, en Doha en el 2001 y así, ¿verdad? Luego, acá ya cuando hablamos de la participación de México en el GATT, es un proceso de adhesión, ¿verdad? Aquí se inicia formalmente en 1985 y se publica, ¿verdad?, un decreto de aprobación del acta final de la ronda de Uruguay. En el 94 entonces entran en vigor todos los acuerdos, ¿verdad? Y la OMC también. Ahora, cuando hablamos de negociación internacional, tenemos que hablar de la Organización Mundial del Comercio, que es la OMC. ¿Qué es la OMC? Las negociaciones de la ronda de Uruguay concluyeron formalmente con una reunión, ¿verdad?, en Marrakech en el 94. Ahí estuvieron los ministros de 125 países y firmaron un documento de un acta final que comprende 16 artículos. Entonces, pasamos del GATT a la OMC. Prácticamente la OMC le viene a reemplazar, ¿verdad? El artículo primero del acta final de Marrakech, al igual que el octavo, adquiere relevancia vital, ya que reconoce el establecimiento de la OMC y su personalidad jurídica, ¿verdad? Tenemos aquí principios que son esencialmente los mismos que se señaló anteriormente para el GATT, ¿verdad? Estos mismos se ven asimilados en cada uno de los acuerdos que componen esta organización. Voy a agregarle acá a la compañera Marta. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones ahora de la OMC? A ver, te escucho, Susana. Susana. ¿Quién otro le puede ayudar para compartir un poco? Ruth. Buenas noches, profe. Sí, ¿Cómo sin estás? problema. ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien ahí? Ahí te escucho súper bien. Bueno, leo la función. Facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del presente acuerdo y de los acuerdos comerciales. El segundo, será el foro para las negociaciones entre sus miembros acerca de sus relaciones comerciales. Tercero, administrará el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ESD. Y cuarto, administrará un mecanismo de examen de las políticas comerciales. Sería MEPC. Muy bien. Excelente. Gracias, Ruth. Profe. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el GATT y la OMC? Primero, el GATT es un acuerdo internacional y en la OMC desaparece el GATT, ¿verdad? Segundo, en el GATT hay un foro de negociaciones que vimos las rondas y con la OMC hay ya una sólida base jurídica. En el GATT hay un carácter provisional, en la OMC ya hay un carácter permanente. En el GATT hay partes contratantes y en la OMC, acuérdense de este término, hay miembros, o sea que uno tiene que ser miembro. Hay países que son y otros que no son. Los que no son están desfavorecidos, ¿verdad? Dificilísimos serán sus negociaciones internacionales, se le cobrará lo que sea, pasará lo que sea, ¿verdad?
Entonces hay que ser miembro. En el GATT se ocupaban del comercio de las mercancías y en la OMC ya abarcan qué cosa, las propiedades intelectuales y los servicios, que hoy en día es una revolución realmente. Aquí tenemos nosotros la estructura organizativa, administrativa de la OMC, ¿verdad? Hay una estructura jurídica en base a ciertos principios, el principio de integralidad, de no discriminación, de universalidad, de globalidad, de permanencia, de concertación, de conformidad, de continuidad. ¿Está bien? Bueno, ahora quería tocar otro punto con ustedes, que es cuando nosotros hablamos, entonces ya queda claro cómo fue evolucionando estas organizaciones que están realmente para interceder y para poder mediar y que ambas partes sean favorecidas cuando hablamos de un comercio internacional, ¿verdad? Bueno, otro punto que quería hablar con ustedes. Cuando hablamos de negociación internacional, hay métodos de entradas en los mercados internacionales, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos de entrada? Primero tenemos la exportación. La exportación es, por ejemplo, el método más sencillo y tradicional de empezar una internacionalización. ¿Cuándo yo quiero empezar, chicos, una internacionalización? Cuando me doy cuenta de que en mi país ya el nicho que yo estoy explotando está realmente saturado y cuando descubro que hay un nicho que nadie le está atendiendo en otros países, entonces ahí yo aprovecho y quiero exportar. Entonces, ahí es donde la producción, ¿verdad?, se mantiene en el lugar de origen desde donde se abastecen los mercados. ¿Está bien? Por otra parte, la exportación es la opción de menor riesgo, tanto en lo político como lo económico, lo social, lo empresarial, para atender un mercado atractivo. Y aquí nosotros vamos a ver hoy una parte, ¿verdad?, de las maneras de penetrar en mercados internacionales. En primer lugar, hay estrategia, hay dos tipos de estrategia de exportación. En primer lugar, hay una exportación que puede ser indirecta o pasiva. Esta realiza la empresa por medio de intermediarios independientes que están ubicados en el país de origen de la empresa que va a exportar. Entonces, si Paraguay exporta, en la empresa en el país que va a exportar está, ¿verdad? Quienes asumen esta tarea de investigación de mercado, la gestión de exportación, mientras que la empresa se limita a producir y a vender como lo hace con sus clientes locales, ¿ok? Ahora, otro tipo de exportación es la exportación directa o activa. Aquí ya la empresa contacta a un intermediario, a un comprador final en el extranjero y este se hace cargo de todos los procesos burocráticos, logísticos, financieros que requiere una exportación. Hay también otra opción que se denomina acuerdos de cooperación contractuales. Y aquí podemos ver para penetrar justamente en mercados externos. Primero puede ser la famosa licencia. ¿Cuándo se da la licencia en el ámbito internacional? ¿Verdad? Es un acuerdo contractual entre dos empresas de diferentes países, las cuales la empresa origen le concede a la empresa extranjera el derecho de usar el proceso productivo. Ahí hablamos de su patente, su marca registrada, el know-how, cómo hacer las cosas, qué sé yo, Coca-Cola tiene su manera de hacer que la hace irrepetible, McDonald's, Burger King, ¿verdad? Cada uno donde vos te vayas en el mundo tienen un know-how, ¿verdad? Luego tenemos la franquicia, ¿verdad? Existe un sinnúmero de enunciados para definir el sistema de franquicia y casi igual como en todos lados, ¿verdad? Es cuando una empresa le permite a un inversor usar su nombre, usar su imagen corporativa completa, transmitir la operatividad de su negocio y que le dé también un soporte permanente para obtener ingresos. A ese le llamamos nosotros franquicia. Ahora, hay acuerdos de cooperación accionaria, que es una inversión directa en el extranjero. A eso se lo denomina
el famoso joint venture, ¿verdad? Que es una empresa conjunta, ¿verdad? Aquí se determina un acuerdo contractual, una reciprocidad de acciones o la creación de una empresa. ¿Está bien? Hay también subsidiarias que pueden ser filiales, las famosas filiales. Bueno, estas son las maneras de penetrar en el mercado internacional. Ahora, hasta aquí yo quiero llegar por hoy porque ya nos quedan 5 minutitos nada más. Quería decirles algo. Nosotros tuvimos, como le dije en un principio, pero estaban el profesor Daniel y Félix nomás. Estamos con problemas de plataforma. Se estuvo realizando mantenimiento, se está haciendo un reajuste de versión, por eso que está tan lenta y que no se puede launchar, ¿verdad? Yo les doy tiempo a ustedes. Nuestro examen final es el próximo viernes, el 29, ¿verdad? Entonces, el próximo viernes ustedes tienen su examen final. Yo les doy tiempo hasta ese viernes para que ustedes realicen su tarea 1, su tarea 2, su trabajo práctico. Y me gustaría coordinar con ustedes si hay posibilidades de tener nuestra clase, como estuvimos afectados por la Semana Santa y la plataforma, el tiempo, la próxima semana. ¿Qué les parece si quedamos para el día lunes o martes? ¿Cómo están ustedes de tiempo? Les escucho. Yo no tengo problema, profe, cuando vos marques nomás. Bueno, y vamos a quedar para el martes, para que el lunes me sea lunero. Hola, Y sí. profe. Yo soy Liliana. Disculpe, no sé si ahora me escuchan. Hola Liliana, ahora ya te escucho. Sí, perdón, es que tuve problema de micrófono, tuve que volver a configurar, por eso volví a entrar. No te preocupes, Sí, Liliana. yo tampoco tengo inconveniente en el día en que se pueda hacer la reunión, ni el horario Bueno, tampoco. y vamos a terminar entonces el martes a esta hora, a las 20 horas nos quedamos y vamos a tener nuestra segunda clase para poder cerrar nuestra parte teórica. Mientras ustedes van a ir haciendo sus actividades, ¿está bien? Y yo entonces les profe. voy a configurar el examen el viernes y les voy a dar hasta el domingo tiempo para que puedan alzar, porque demasiado lenta está la plataforma. Profe, Sí. una última pregunta. Sí, Félix. El trabajo práctico ya está también en la plataforma. Ya está, ya está. Me voy a Ajá. volver a fijar si está habilitado, ¿sí? Perfecto, profe. ¿No te Gracias. aparece a vos, Félix? Y estuve mirando, profesora, hoy justamente y no encontré todavía. Bueno, ahora mismo voy a corregir, voy a habilitar ya, ¿sí? Para que puedan Perfecto. desarrollar. Gracias, profe. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Encantada con las alumnas nuevas que no fueron todavía mis alumnas. Ya hay otro que varias materias tuve el honor de compartir con ustedes. Nos vemos entonces, ¿sí? Perfecto, profe. Dale, Gracias, profe. Buenas profe. noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Buenas noches. noches.